Hola, buenos días. Voy a hacer un análisis de la renta variable a nivel mundial. Sé que llevo mucho tiempo sin publicar ningún vídeo. Intentaré mañana hacer un análisis de la parte correspondiente a divisas y commodities. Eh, lo voy a dividir en bloques en función de las áreas geográficas, empezando un poco por el movimiento que está teniendo lugar en Europa. Tal vez lo más relevante es que el mayor riesgo que estamos viendo desde hace tiempo viene de la mano de los eventos en Grecia. Sabéis que hay una situación en la que no se llega a un acuerdo entre la eurozona y el gobierno griego, y Grecia atraviesa por unos problemas de financiación muy serios que, si no consigue ayuda por parte del Eurogrupo, probablemente no pueda hacer frente a los pagos que tiene pendientes la semana que viene, de devolución de préstamos al Fondo Monetario Internacional. Evidentemente el índice griego, el índice de bolsa, está denotando esta circunstancia con un comportamiento completamente distinto a lo que vemos en el resto de los índices a nivel mundial, y está atacando la zona de mínimos previa de enero y de marzo, y al cierre de ayer estaba incluso perforando dicho nivel a la baja, lo cual abre el riesgo de una extensión adicional a niveles de 630-640, donde se encuentra la base de la estructura bajista en la que llevamos inmersos desde abril del año pasado. Como digo, esto es un factor de momento aislado, no está teniendo especialmente peso en el comportamiento del resto de los índices europeos, donde vemos, por ejemplo, al CAC en una estructura claramente constructiva, con mínimos crecientes y máximos crecientes. Eso pese a las divergencias que ha habido a lo largo de los últimos máximos que se han ido formando, que no han estado confirmados por señales de fortaleza en ningún tipo de oscilador. Aún así, la clave para poder desarrollar escenarios correctivos de cierta magnitud todavía no se están dando. Sería la pérdida de esta zona de soporte en torno a 5100, que corresponde a los máximos de marzo y los mínimos posteriores alcanzados hace 2-3 días en abril. Mientras no veamos una ruptura de la tendencia que mantiene el sesgo alcista en este mercado y la pérdida de la zona de soporte pivote que se ha formado en los últimos 20 días, es difícil hablar de correcciones de mayor magnitud. En el caso de que viésemos una ruptura de 5100, lo que habría que tener en la cabeza son extensiones a niveles de 4900. Como veis, el conjunto del movimiento sigue siendo tremendamente positivo, y lo que es un riesgo para el medio plazo es la verticalidad con la que hemos subido a lo largo de 2015 y el nivel que hemos alcanzado, porque cuando vemos el gráfico en términos de largo plazo, detectamos que desde 2000 y 2007 hay una gran tendencia bajista en la que nos encontramos en este momento. Por tanto, cabe la opción de que veamos nuevos desarrollos al alza, pero en principio estos desarrollos deberían estar bastante limitados a recorrer lo que es la distancia que nos separa de la directriz que une todos los máximos crecientes, y a partir de aquí sería muy fácil que se volviesen a generar nuevas divergencias que provoquen una nueva corrección hacia la zona 5100. Como digo, de momento el aspecto es muy positivo, pero no parece que haya demasiado recorrido al alza en base a la estructura en la que estamos metidos y las directrices de largo plazo. En el caso del DAX, la situación es muy similar. Estamos viendo cómo entre los últimos dos máximos crecientes surgieron grandes divergencias a nivel de RSI, pero esto ha provocado simple y llanamente una corrección de 3-4 días que no ha roto la zona de mínimos previa, y que por tanto mantiene un sesgo claramente positivo en el corto plazo. El primer nivel realmente interesante de compra para la gente que mira el índice alemán en una perspectiva más de medio plazo está en torno a 11.000, porque aquí es donde están las directrices que unen los últimos mínimos crecientes y también la directriz que utilizábamos para marcar la parte de máximos antigua, que ahora probablemente actuará de soporte. Esto quiere decir que si en algún momento viésemos la ruptura de la zona 11.600, es muy probable que haya extensiones hasta niveles de 11.000 para posteriormente ver recuperaciones de nuevo. En el caso del Eurostoxx 50, también hemos visto una superación de la directriz que unía todos los máximos crecientes desde 2011, y esta corrección que ha tenido lugar recientemente nos ha acercado, pero ni siquiera hemos alcanzado la zona pivote marcada con el rectángulo de color morado.
Mientras el mercado cotice por encima de 3.600, creo que estos son meros movimientos correctivos que van a dar paso posteriormente a nuevas fases impulsivas. Veo mucho recorrido en estas fases impulsivas. La verdad es que no confío en que vayamos a ver mucho desarrollo al alza si no tenemos antes una corrección significativa. El motivo es la situación sobrecomprada de gráficos semanales y mensuales y la cercanía a la que nos encontramos a las directrices bajistas de largo plazo. El punto idóneo de entrada desde una visión de medio plazo corresponde a ataques a la zona 3.300-3.250, donde descansa un gran soporte formado por los antiguos máximos de 2014 y porque además esta corrección representaría una caída del 50% de Fibonacci de toda la extensión que ha tenido lugar desde los mínimos de octubre. Si nos vamos al FTSE 100, vemos que hay una gran reticencia a corregir pese a la aparición de múltiples divergencias bajistas, y es sorprendente teniendo en cuenta la situación compleja en la que se encuentra las elecciones que van a tener lugar el 7 de mayo en Reino Unido. Son elecciones que vienen muy reñidas, donde parece que ni conservadores ni laboristas van a conseguir la mayoría absoluta, lo cual va a generar una sensación de incertidumbre durante varios meses, pero el hecho de que los commodities hayan reaccionado ligeramente al alza en las últimas semanas le está dando mucho apoyo a este índice, que tiene un componente importante de sector energético y de mineras, y esto está permitiendo mantener prácticamente intacta la zona de máximos que se alcanzó durante la última semana. La estructura es en cuña. El nivel en el que nos encontramos es significativo porque podríamos entenderlo como un pullback a la directriz que se rompió, que venía de 2008. Por tanto, el potencial de subida que detecto de momento es pequeño, aunque no hay ningún tipo de señal de deterioro mientras no veamos pérdidas de la zona 6.925, que si ocurriese, sí pienso que abrirían extensiones adicionales a la baja hacia la zona de 6.700, donde aparece el primer nivel de compra significativo. Italia también está en un proceso muy positivo, pero como podéis ver se enfrenta a una grandísima resistencia que viene del año 2009 y 2010, y lo normal sería que en esta zona entre 23.500 y 24.500 se encuentre grandes dificultades a la hora de seguir avanzando. El punto razonable de corrección para hacer posicionamiento de corto plazo creo que está en 22.500, que representa un retesteo de los máximos de abril y junio de 2014, y a partir de aquí esperaría nuevas extensiones al alza. En el caso del IBEX, creo que la estructura que ha generado un aspecto bastante positivo viene de la superación de los máximos del 2010, 2011 y posteriormente 2014, y el movimiento reciente correctivo que hemos tenido encaja probablemente con un movimiento de pullback que no debiera extenderse más allá de la zona 11.000 para mantener viva la sensación de que el potencial desarrollo al alza hasta la zona de 12.500, 12.800 sigue siendo el escenario más probable. Como digo, para mí, mientras no se pierda la zona 11.000, lo más probable es que luego tengamos un desarrollo positivo que primero nos lleve a retestear los máximos previos, posteriormente la zona 12.200, 12.300 y finalmente probablemente alcanzar el objetivo definitivo entre 12.500 y 13.000. En el caso de Portugal, la caída que hemos tenido lo que ha hecho es meternos dentro de lo que es la zona pivote, que funciona muy bien desde 2013. Por tanto, a priori lo que espero es que aguante este nivel y dé pie o paso a una nueva fase impulsiva que nazca aproximadamente desde estos niveles de aquí. Eurostoxx 600 se encuentra también en un proceso tremendamente constructivo. El único problema es que se detectan 5 ondas alcistas marcadas en rojo dentro de una cuenta de que podríamos tener de A, B, C, o tal vez 1, 2, 3 en azul, pero de cualquier manera, tanto si es una cuenta en ABC o es una cuenta de Elliott de 5 tramos, da la sensación de que estamos construyendo la parte final
de la onda 3 alcista, por tanto todo encaja con que tengamos una corrección en onda 4. ¿Eso qué quiere decir? Que la corrección reciente probablemente es insignificante y poco pequeña en tamaño como para poder justificar retomar el movimiento al alza, con lo cual me gustaría que en los próximos días o semanas lo que tengamos sea un proceso de corrección hacia la zona 385-390, retesteando los últimos mínimos, apoyándonos en la directriz principal alcista y buscando un apoyo en la directriz que unía anteriormente los máximos crecientes, y a partir de aquí sí creo que hay una buena oportunidad de buscar nuevas extensiones al alza de cierto calado. Suiza lo ha hecho francamente bien, hemos visto una superación de los últimos máximos, es la línea de color negro, y lo que tenéis en rojo es el comportamiento del dólar suizo. Existe un pequeño gap todavía existente entre el índice de equity y la divisa. Normalmente hay una gran correlación entre ambos mercados, con lo cual cabe la opción, mientras el dólar suizo se mantenga aquí abajo, de que la bolsa suiza tenga que corregir un poco más antes de retomar nuevos impulsos al alza. En el caso de Suecia, estamos en una fase de consolidación claramente lateral, lo cual es una formación de fuerza, de continuación de tendencia, y especialmente habida cuenta de las divergencias importantes que surgieron tras una subida muy vertical, y vemos que el mercado es muy reticente a romper a la baja. Si esta formación triangular en la que estamos inmersos acaba resolviéndose hacia arriba, lo que tendremos que hacer es proyectar la altura del triángulo al alza para buscar nuevos objetivos en torno a 1800. Lo que desencadenaría realmente un movimiento a la baja significativo sería la ruptura de la zona de apoyo en torno a 1660-1650, porque entonces, en lugar de verlo como una estructura de continuación, nos veríamos obligados a analizarlo como un doble techo con un objetivo ligeramente por debajo de 1600. Por último, Rusia está en un proceso claramente positivo, pero es una estructura en cuña que parece que tiene 1, 2, 3, 4 y 5. Este movimiento ha alcanzado los niveles de mínimos previos de 2014, por tanto se enfrenta a un nivel de resistencia importante que coincide además con el 61,8 de corrección de la última fase impulsiva bajista, y aunque no hay divergencias o señales de debilidad, sigo pensando que el nivel alcanzado y la situación geopolítica que todavía existe con Ucrania debiera fomentar pequeños retrocesos, inicialmente solo hasta la directriz de color verde, y si se rompe, evidentemente movimientos mucho más significativos hacia niveles de 825. El apoyo al movimiento que está teniendo Rusia al alza viene lógicamente de la recuperación del crudo, que podría incluso llegar, en el caso de West Texas, hasta niveles de 64-65. Si centramos la atención ahora en lo que está pasando en la bolsa americana, lo que vemos es que en general el mercado allí está en un proceso lateral desde hace ya bastantes meses, por el lado de los índices de grandes compañías, como puede ser el Dow Jones o el SP500, mientras que los índices de pequeñas compañías y medianas compañías tienen una estructura bastante más positiva y están en un proceso en el que se rompieron resistencias gordas hace aproximadamente 4 o 5 meses. En el caso del Dow Jones, como podéis ver, el rango de fluctuación desde febrero es una formación triangular definida por los mínimos en torno a 17.500, 17.600, y en este momento la parte de arriba que tenemos que estar controlando es 18.150. La estructura de mínimos creciente da un sesgo claramente de continuación al alza, y la formación que tenemos delante, pintada en color verde, es una formación de continuación de tendencia. Por tanto, si viésemos aparecer rupturas de los máximos previos, lo más probable es que tengamos extensiones al alza hacia niveles de 18.750, que coinciden con la parte alta de toda la estructura alcista desde el 2008, que se consigue uniendo los máximos crecientes que ha ido desarrollando el mercado en el largo plazo. A partir de aquí sí espero una nueva corrección a la baja. El único argumento para volvernos negativos vendría de la mano de la pérdida del soporte en torno a 17.600, lo cual abriría una corrección mínima a la zona 17.100, donde se encuentra
todos los máximos de junio y agosto del año pasado, los mínimos de noviembre de 2014 y los apoyos de enero de 2015. Para desarrollar escenarios realmente negativos necesitaríamos ver rupturas de 17.000, en cuyo caso sí veo muy factible que se extienda el movimiento hacia 16.000. Esta situación es muy similar a la que se vive en el SP500, donde también se aprecia una estructura triangular de consolidación dentro de una tendencia alcista que todavía sigue intacta, y los objetivos en el caso de empezar a detectar rupturas de niveles por encima de 2100 sería avances hacia 2170, 2180, donde coinciden la altura de la proyección de la formación triangular y la unión de todos los máximos que hemos tenido en el proceso alcista desde el año 2009. Desde estos niveles creo que habrá una corrección significativa como mínimo a la zona 2090-2100. El punto clave desde una perspectiva de corto plazo para que esta estructura se convierta en algo negativo es ver cómo ceden los soportes que hay en torno a 2040-2050, lo que abriría un ataque a niveles de 1973-2000, y aquí creo que surge el primer punto bueno de compra, ya que estamos testeando los máximos de verano del año pasado y los mínimos de diciembre y enero de este año. Desde aquí sí creo que podríamos tener avances significativos al alza, mientras que el movimiento de expansión que pueda producirse en el tramo de la salida fuera del triángulo al alza creo que genera simplemente recorridos de corto plazo en torno a un 2-3%. En el caso del Nasdaq 100, lo que vemos también es que la estructura en la que estamos sumidos recuerda mucho a la que tuvimos durante noviembre y diciembre del año pasado. Es una estructura tipo bandera, es un proceso claramente correctivo, no impulsivo a la baja, y estamos dentro de una gran estructura alcista que sigue intacta desde hace tiempo. Esta estructura alcista, no obstante, es en forma de cuña que va sesgando el potencial al alza cada vez más. Creo que la ruptura de la formación en bandera abriría lógicamente una extensión hacia niveles de 4.600, 4.650, pero no veo grandes recorridos extra, y a partir de aquí creo que entraremos de nuevo en una fase de consolidación lateral. Un índice que creo que hay que estar muy pendiente de él es lo que está ocurriendo con el New York Stock Exchange Composite. Se trata del índice de renta variable que agrega una cantidad de acciones muy grandes en Estados Unidos. Es como un índice tremendamente global, y es interesante desde la perspectiva de que está atacando una resistencia tremendamente crítica desde la visión de largo plazo, porque representa todos los máximos desde verano del 2014 y ha funcionado muy bien en junio, en julio, en agosto, en noviembre, en enero de este año, en febrero de este año, y por primera vez hemos visto una superación de dicha zona de resistencia, y tal vez lo que estamos ahora analizando es un pullback a ese nivel de ruptura. Si ese es el caso, debiéramos ver la superación de nuevo de los máximos en 11.200 y especialmente algún tipo de vela algo más impulsivo de lo que estamos teniendo. Digo que es muy relevante porque esta formación, tanto si la analizamos como un triángulo o como un hombro, cabeza, hombro invertido de continuación, genera objetivos al alza muy potentes hacia la zona de 1220-1230. Como digo, la superación de este nivel al alza abriría un escenario bastante positivo para la bolsa americana que podría durar todavía algunos meses. Uno de los índices que está apoyando este desarrollo de posible ruptura al alza de la bolsa general en Estados Unidos es el comportamiento del Russell 2000, que es el de pequeñas compañías, donde, como podéis ver, ya rompimos con claridad todos los máximos de 2014 a principios de año. Se produjo una ruptura en estos niveles, después vimos una corrección tipo pullback, y a partir de ahí hemos entrado en un proceso de máximos al alza y mínimos al alza intacta, y recientemente hemos vuelto a hacer un apoyo en la directriz que une este mínimo con este, con este y con este y este, es decir, una tendencia claramente alcista. La idea de fondo es que si tenemos en cuenta cuál es el objetivo de la formación de hombro, cabeza, hombros de continuación, podríamos llegar a hablar de
recorridos hacia 1370 antes de ver grandes correcciones en este índice. Por tanto, es muy importante el apoyo que está recibiendo la bolsa americana de aquellos índices que representan a las pequeñas compañías y que se debe de alguna manera al comportamiento de que las compañías que hay dentro de estos índices no tienen una exposición grande al dólar, que al estar tan fuerte está debilitando los márgenes de las empresas que lo componen, y es por lo que están teniendo mejor comportamiento relativo en este momento este tipo de índices que los índices como el S&P y el Dow Jones. Esto mismo ocurre a nivel del S&P Mid Caps, donde, como podéis ver, se superó la resistencia fuerte del año pasado, hicimos un pullback, hemos tenido una tendencia intacta, se está perdiendo esa tendencia, pero la secuencia de mínimos crecientes sigue siendo francamente buena, y lo que generaría una nueva visión de extensión al alza sería la ruptura de la zona de máximos en torno a 1550, porque esto se interpretaría como un triángulo alcista de continuación, lo cual daría como poco un objetivo a 1600. ¿Qué hace falta que se produzca desde una perspectiva de sectores americanos para que demos pie a un recorrido más generalizado, a una visión más positiva de la bolsa americana? En primer lugar, que no pierda el soporte el índice de transporte. Ya veis que estamos en una zona de soporte muy evidente, con los máximos de agosto-septiembre del año pasado y múltiples apoyos posteriores. El índice de transporte debiera respetar esta zona y atacar de nuevo la parte de arriba, porque si no se produce lo que llamamos una divergencia entre el índice de transporte y el Dow Jones Industriales, que corresponde a una de las reglas claves de la teoría de Dow, que nos indica que cuando el índice de transporte empieza a no confirmar los máximos que se producen en el Dow Jones Industriales, eso es una señal de debilidad estructural que suele acarrear vueltas bajistas en el mercado americano. De momento se respeta ese soporte, y mientras no veamos una ruptura de la zona de mínimos de 8.580, el escenario no es tan malo como para ser cautos en el resto de los índices. Luego tenemos todavía un buen comportamiento en el VIX. Hemos visto la corrección reciente hacia la directriz que une todos los mínimos crecientes. El VIX es el índice de volatilidad correspondiente al S&P 500. Y lo que nos dice es que existe desde hace muchos meses una divergencia existente entre el comportamiento del S&P 500, que marca máximos prácticamente cada 2-3 meses, y el VIX, que es incapaz de marcar mínimos descendentes, sino que marca mínimos crecientes. Esta divergencia es una señal de alerta, es una señal de preocupación, porque estas divergencias entre el índice de volatilidad y el S&P 500 suelen ser indicaciones de potenciales vueltas a la baja en el S&P 500 en el medio largo plazo. Lo que ocurre es que estamos en un punto muy relevante, y mientras se mantenga esta directriz alcista, la señal de potencial debilidad del S&P 500 sigue vigente, mientras que una ruptura por parte del índice de volatilidad a la baja relajaría mucho la sensación de riesgo latente en el medio largo plazo en la bolsa americana. También me gustaría ver, para confirmar el potencial alcista adicional de la bolsa americana, una superación de 75-25 del índice de bancos. Esto abriría un escenario claramente de expansión al alza hacia la zona 83, porque saldríamos del gran rango de consolidación lateral en el que llevamos inmersos un año y pico, pero mientras tanto lo único que podemos decir de este sector es que se encuentra en la parte alta de una estructura de consolidación lateral que lleva ya en la que lleva inmerso muchísimo tiempo. Por tanto, hay señales positivas desde una perspectiva de mid caps y small caps. No hay señales definitivas en el S&P 500 y en el Dow Jones. Las estructuras son positivas desde un punto de vista de continuación de tendencia, son formaciones triangulares. Mientras no se rompan esas formaciones a la baja, no existe cierto riesgo. El principal problema es que los recorridos al alza que se perciben en los índices como S&P 500 y Dow Jones parecen limitados a lo que es un nuevo retesteo de las directrices alcistas, y no tenemos todavía una confirmación a nivel sectorial o a nivel de volatilidad que nos diga que la salida al alza va a tener mayor cuantía que un 2-3% de subida extra antes de volver a atravesar por una fase correctiva importante. En el caso de
en el caso del comportamiento en Asia, lo que nos vamos a encontrar es que ha habido subidas espectaculares durante las últimas semanas. En el caso de China vienen evidentemente respaldadas por la reducción del coeficiente de caja y por el estímulo monetario en el que están inmersos, con anuncios de posibles bajadas de tipos tan pronto como en este trimestre, y esto ha provocado una subida tremenda del mercado. La verticalidad en la que estamos actualmente metidos es muy similar a la que tuvimos durante el último trimestre del año pasado, pero surgen las primeras divergencias claras entre los últimos máximos crecientes y los máximos en osciladores como el RSI. Positivo es el comportamiento del volumen. Hemos visto cómo esta fase tan impulsiva ha estado muy respaldada por un volumen creciente, lo cual es muy bueno, y lo que yo me planteo simplemente es dónde debería volver el índice para que de verdad ofrezca alguna posibilidad de entrada a precios razonables. Yo creo que la búsqueda de posicionamiento largo en China debiera estar en torno a 3.750, 3.800, con stops por debajo de la zona 3.450, 3.500, buscando posteriormente desarrollos alcistas de este tipo. La perspectiva de largo plazo lo que nos muestra es que cuando se rompió la zona 3.450, 3.500 se liberó una gran resistencia y no nos encontramos con niveles significativos probablemente hasta cercanías a 4.800. Por tanto, estas correcciones hasta este punto creo que son aprovechables para buscar luego una nueva onda impulsiva. Hong Kong también lo ha hecho francamente bien. Como podéis ver, hemos visto un movimiento explosivo coincidiendo con la salida de toda la estructura de consolidación lateral tipo triangular. La tendencia sigue siendo claramente al alza. En este momento el mayor inconveniente es la cercanía a la banda de arriba de toda la estructura alcista. Hemos hecho lecturas de RSI tremendamente altas, casi en 90, eso es poco habitual, y esto lo que va a generar sin duda es una altísima probabilidad de que el nuevo tirón al alza genere divergencias en los osciladores. Bajo mi punto de vista, lo que queda por ver es una última extensión que tal vez nos coloque más cerca de la zona 29.000, y a partir de ahí muy probablemente veremos correcciones de cierto calado coincidiendo con la aparición de divergencias en los osciladores. Otro índice que lo ha hecho muy bien, pero no en el tramo de este año, sino en los últimos meses del año pasado y principios de este año, es el índice indonesio. La tendencia es claramente al alza, y veis la cantidad de apoyos que ha tenido en la directriz que está pintada de color azul, y estamos en un proceso de consolidación lateral. ¿Cuál es la clave? Que no se pierda la zona de soporte en 5.350 para no analizar esto como un doble techo que generaría una caída a 5.200. Mientras este evento no se produzca y se mantenga 5.350 como soporte válido y la directriz siga aguantando los procesos correctivos, lo más probable es que esto sea una mera corrección lateral, y la superación de los máximos recientes en torno a 5.523 abriría una extensión mínima de la anchura de este rango lateral. Por tanto, tendríamos objetivos cercanos a 5.700. Como digo, en general este tipo de comportamiento lo estamos viendo en muchas bolsas asiáticas. Singapur también ha vivido un proceso de mejora muy fuerte a lo largo de las últimas semanas. Lo que ocurre es que nos encontramos en la directriz que une todos los máximos crecientes, y eso abre el riesgo a que el proceso correctivo no haya finalizado y lleguemos a hacer un retesteo de 3.450 antes de ver algún nuevo conato de tirón hacia arriba. Corea es otro de los índices que mejor aspecto muestra. Se ha producido la superación de toda la resistencia que actuaba desde 2012 hasta 2014. El movimiento es muy vertical, pero dada la importancia de la zona de resistencia que hemos roto, lo más probable es que veamos una extensión hacia niveles de 2.200, 2.250 antes de que se produzca alguna corrección significativa a la baja. Nikkei en Japón sigue con una construcción muy positiva de mínimos crecientes y máximos crecientes. Ha habido la aparición de una divergencia bastante relevante entre los últimos máximos, y pese a ello
lo único que hemos visto es un movimiento correctivo de poca intensidad que se ha visto subsanado prácticamente en 2 sesiones. Esto lo que quiere decir es que el comportamiento del índice sigue siendo muy positivo, y tal vez lo más preocupante desde una perspectiva de largo plazo es que nos estamos acercando mucho a la parte superior de una zona estructural de resistencia que viene del año 87, toda la década de los 90, y que probablemente va a limitar los desarrollos alcistas a niveles de 20.700 y 22.500. Esto sería el objetivo máximo que podríamos tener en la cabeza antes de entrar en procesos correctivos de mayor calado. Lo otro que no es positivo es que todas las formaciones que utilizamos para calcular proyecciones al alza se han cumplido ya, tanto si utilizamos la formación triangular de color naranja como si utilizamos la gran formación triangular que llevó a construirse más de un año y que tenía como objetivo la zona de 19.950, que como veis ya hemos alcanzado. Por tanto, sigo positivo porque la estructura en la que estamos metidos es claramente buena, pero tengo la sensación de que los posibles desarrollos al alza que pueda tener Japón para las próximas semanas son limitados en cuanto a cantidad. ¿Dónde empezaría un proceso negativo que pudiese dar pie a correcciones? Y si se dan esas correcciones, ¿dónde están las oportunidades de compra? Creo que evidentemente el último mínimo a efectos de trading es muy relevante. Si perdiésemos este nivel, estaríamos hablando de la ruptura de la tendencia alcista. Esto abriría recorridos hacia 19.000, y en el caso de perder la zona pivote 19.000, sí que creo que estaríamos ante la primera gran corrección, camino de 17.700, 18.000, donde surge el primer nivel de compra de medio plazo que tiene sentido bajo mi punto de vista. En el caso de Australia estamos viendo un proceso de consolidación lateral después de la superación de los máximos del año pasado. Mientras no caigamos por debajo de 5.650, el mercado está en un proceso claramente constructivo. Las divergencias que aparecieron en RSI no han provocado más que consolidaciones laterales. Cuando veamos si es que ocurre una recuperación por encima de esta directriz bajista en RSI, probablemente sea una indicación adelantada de la ruptura de la zona de resistencias que tenemos en torno a 5.963, y a partir de ahí lo que habría que tener como objetivo es básicamente la anchura de la estructura triangular proyectada al alza, o de la estructura ya no triangular sino de la estructura de consolidación lateral. India es uno de los componentes que peor lo está haciendo en Asia. Es cierto que a cambio había sido uno de los mejores índices a lo largo de 2014, y en este momento lo que vemos es que se ha producido la ruptura de la tendencia que venía desde mediados de 2013, y después de esta ruptura hemos visto un movimiento que se ha comportado como un pullback a la directriz rota, y ahora mismo el riesgo es que veamos extensiones algo más abajo. El punto de entrada, el punto cómodo para buscar posicionamiento desde una perspectiva de medio plazo es la vuelta a niveles de 26.000, 26.500, donde confluyen todos los antiguos máximos y mínimos posteriores de agosto, noviembre y diciembre. Aquí sí creo que tendría todo el sentido el buscar posicionamiento para nuevas extensiones alcistas. Por último, y para cerrar el vídeo, que se va a hacer si no muy largo, tenemos el bloque en Latinoamérica. Y como podemos ver aquí, el grupo de índices que mejor comportamiento están mostrando pues son México especialmente, donde se produjo la salida de la estructura correctiva en la que estábamos inmersos ya en febrero de este año. Después de esta ruptura al alza, hicimos un pullback a la gran directriz alcista que se ha roto de largo plazo. La corrección, no obstante, no fue capaz de volver a caer por debajo del área pivote de máximo, mínimo, máximo, máximo, lo cual ahora se configura como el principal soporte de medio plazo. Hemos visto dos retesteos de este nivel y posteriormente una nueva fase impulsiva coincidiendo con la salida de esta formación triangular. Esta formación triangular genera
un objetivo de aproximadamente la zona de 46.250, 46.300. Con este objetivo en mente, creo que es posible que veamos un nuevo ataque a la zona de máximos de agosto del año pasado, que como veis es muy relevante porque coincide con los máximos, o aproximadamente los máximos que tuvimos en finales de 2012. Este es el escenario que considero que cabe a corto plazo, y a partir de aquí, coincidiendo con un nuevo pullback a la directriz de largo plazo, espero ver correcciones de cierto calado a la baja. En el caso de Brasil también ha habido un evento importante y ha sido la superación de la zona pivote en torno a 50.000, 50.500 y especialmente la superación de los últimos máximos y ruptura de la tendencia bajista de corto plazo que marcaba todo el proceso correctivo a lo largo de 2014. Esto ha abierto una expectativa de que podamos llegar a tocar la zona siguiente de resistencia entre 56.000 y 57.000, desde donde espero que se produzca un nuevo movimiento a la baja. ¿Por qué tan negativo a partir de estos niveles? Porque realmente la estructura en la que se mueve Brasil sigue siendo una estructura claramente bajista desde 2010, con una consecución de máximos muy limpia a la baja y de mínimos también descendentes. Por tanto, considero estos movimientos al alza rotaciones desde la parte de abajo de la gran estructura hacia la parte de arriba, pero todo lo que sea acercamientos a niveles de 59.000, 60.000, considero que hay que aprovecharlos para posicionarse en sentido bajista. El resto de los índices latinoamericanos, como pasa con el índice chileno, nos demuestra que estamos acercándonos mucho a un nivel importantísimo de resistencia. Esto es un gráfico semanal. Entre 4.100 y 4.300 nos vamos a encontrar con los antiguos mínimos de 2012 y los máximos de 2014 y 2015 y la directriz que une todos los máximos descendentes. Por tanto, no considero que vaya a ser nada fácil romper estos niveles y creo que aquí hay que aprovechar para buscar posicionamiento corto. En el caso de Colombia, el evento de la ruptura de la gran zona de máximos de 2005 a 2007 y de mínimos de 2011 a 2014, que eran niveles de 11.500, 12.100, representa ahora un hándicap brutal para cualquier extensión al alza. Por tanto, de medio a largo plazo, esto se configura como la gran zona de venta y la pregunta es si vamos a llegar tan arriba. Hemos visto recientemente un movimiento de corrección bastante claro que ha venido de la mano de la aparición de divergencias alcistas entre diciembre y marzo de este año, pero ya estamos viendo las primeras dificultades que atraviesa el índice para recuperar la zona de mínimos previa que se encuentra en torno a 10.500. Por tanto, riesgo de no poder pasar de este punto desde una perspectiva de corto plazo y nivel de entrada en cortos muy clara para el medio largo plazo si en algún momento nos metemos en la zona 11.500, 12.000. Por el lado de Perú, el proceso es también meramente correctivo. Hemos perdido un soporte crítico de medio largo plazo, que es el apoyo en los que se encontraba el índice desde 2009 y que era la zona 13.800, 14.300, y lo que espero es que si el proceso de recuperación en el que estamos inmersos llega a alcanzar esta zona tan relevante, se produzcan rechazos con un nuevo ataque a la zona de mínimos. Y como pasa con Colombia, aquí el mayor riesgo es que tal vez no lleguemos ni siquiera a esta zona, teniendo en cuenta cuál es el canal bajista en el que estamos inmersos y que la situación de divergencias y sobreventa extrema que teníamos en estos puntos realmente se ha limpiado ya con el tirón que hemos tenido a lo largo de los últimos días. Por tanto, situación de venta en recuperaciones para los índices pequeños latinoamericanos, situación más estable en México y probablemente oportunidades de venta claras en Brasil si tenemos extensiones hacia niveles un poco más elevados. En el caso del índice agregado de emergentes, lo que tenemos es una estructura muy deteriorada desde 2007, como podéis ver, difiere muchísimo de lo que estamos viviendo en Estados Unidos y en Europa recientemente. Aquí tenemos una tendencia estructural bajista. Cualquier acercamiento a la zona 1100 creo que es una grandísima oportunidad de venta de largo plazo y no estamos tan lejos
Por lo tanto, lo que hay que hacer es un desarrollo de cómo se podría producir este movimiento. Creo que si analizamos la última fase impulsiva, se detecta claramente una cuenta en 1, onda 2 sería esta, la onda 3 vendría de este movimiento, que es el más impulsivo de todos, probablemente la onda 4 es lo que hemos estado haciendo estos últimos días, y nos quedaría una onda 5 probablemente equivalente a la onda 1 que nos podría meter cerca de la zona de 1080, y entre esta onda 3 y la onda 5 lo que espero que pase es que surjan divergencias significativas que provoquen luego correcciones como mínimo a la zona 1000-1020. Por tanto, búsqueda de oportunidades de venta en extensiones a la directriz bajista de largo plazo. Bueno, ha quedado un vídeo realmente largo, pero sé que llevaba mucho tiempo sin comentar el mercado. A lo largo del día de mañana intentaré completar este análisis con el resto de los activos que no he tocado hoy. Os deseo mucha suerte como siempre en vuestro trading y un saludo para todos.